y que protruyen a través de zonas de debilidad de la capa muscular. Asintomáticos los divertículos se llama diverticulosis. Cuando dan síntomas inflamatorios se llama diverticulitis, y cuando dan síntomas vinculados al sangrado se llama enfermedad diverticular o sangrado diverticular. Respecto a los factores de riesgo para diverticulosis, los principales factores de riesgo para diverticulosis son los estilos de vida, los hábitos de vida. Obesidad, sobre todo la obesidad visceral, porque como ustedes comprenderán, al aumentar la grasa en la panza, ejerce mayor presión sobre el intestino. Al hacer mayor presión sobre el intestino, favorece a la formación de los divertículos. Una dieta baja en fibra, que el paciente coma pura grasa, puro arroz, puras carnes, y no coma nada de frutas, verduras, vegetales. Fumar, recordemos que el fumar debilita el colágeno principalmente, y eso hace que sea menos resistente el tejido. Por lo tanto, sí escucharán, no hay que fumar, porque si no les va a dar divertículos en el futuro. El sedentarismo, la falta de actividad física y el estreñimiento crónico. Todos estos son factores de riesgo que debemos abordar cuando nosotros estamos valorando al paciente. ¿Por qué? Porque los divertículos, como son múltiples, a diferencia del apéndice, no se los puede extraer. Y si tú tienes un divertículo inflamado, no es que te sacan el divertículo, te sacan el colon. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado para que si el paciente ya ha tenido un episodio de diverticulitis, no siga teniendo episodios recurrentes de diverticulitis. ¿Y cómo lo evitamos? Pues con el abordaje de los factores de riesgo del paciente. Que baje de peso, que deje de fumar, que haga ejercicio, que coma más fibra, que coma menos carnes rojas, que haga más ejercicio, que se controle bien la diabetes, etcétera, etcétera. Pero ahora sí vamos a lo más importante. ¿Cómo va a presentarse un paciente? ¿Cuál es la clínica de un paciente con diverticulitis? Antes de eso, antes que me olvide, fisiopatología de la diverticulitis es igualita que la del apéndice, tal cual. Sí, por eso lo hemos dejado allí. En el divertículo se tapa igualmente, ya sea con un fecalito o con hiperplasia folicular, se tapa el lumen del divertículo, se inflama, supura, y si no se controla se perfora y se genera igual una peritonitis, tal cual, igualito en la apendicitis aguda, pero en el lado izquierdo. Ya. Y en un paciente, como les decía, muy estereotipado, gordito, hombre, fumador, mala dieta, estreñido, que presenta este cuadro. ¿Cómo se manifiesta principalmente la diverticulitis? Como su nombre dice, itis, inflamación, por lo tanto el paciente va a tener síntomas sistémicos, incluyendo fiebre. Pero lo que más destaca es el dolor en flanco y fosa ilíaca izquierdas. Igualmente puede haber alteraciones del hábito defecatorio, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, tal cual como había en apendicitis. Pueden haber signos de peritonitis localizada, es decir, defensa muscular en el flanco izquierdo, irritación peritoneal, Bloomberg positivo, etc. Todos esos signos de riesgo. Entonces, ¿cómo a través de la clínica podemos darnos cuenta de que nuestro paciente tiene diverticulitis? Pues por los signos clínicos más del contexto epidemiológico del paciente. ¿Sí? Entonces, como les decía antes, si yo tengo este mismo dolor en el flanco izquierdo, en un paciente joven, no pensaré en una diverticulitis, pero si este dolor aparece en un adulto mayor, con factores de riesgo, lo más probable es que vaya hacia la diverticulitis versus otras etiologías. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? Para el diagnóstico, en este caso, sí es necesario tener una imagen que nos demuestre que los divertículos están inflamados. Y el problema, como ustedes ya más o menos pueden intuir, es que como el colon está lleno de gas, la ecografía no es el método más adecuado, ¿sí? Porque no vas a ver muy bien en la ecografía. Por lo tanto, el igual estándar para el diagnóstico de diverticulitis aguda es la tomografía simple contrastada de endoscopia. Recuerden que siempre que tenemos una causa intestinal, el examen de elección tiene que ser la tomografía. No nos sirve la ecografía. Si tenemos causa
de vesícula, de vía biliar, sí ecografía. Si pensamos en causas pélvicas o ginecológicas, ecotransmisión. Entonces el diagnóstico se hace con tomografía simple y contrastada. Profe, los exámenes de laboratorio no son específicos, por lo tanto, ¿qué vas a tener? Leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda, PCR elevado, al igual que en cualquier otra itis que provenga del abdomen. Por lo tanto, no los mencionamos y para el diagnóstico definitivo, realmente lo que tú necesitas en realidad es una tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis. Y es 2 por 1, es win-win. ¿Qué significa esto? Que no solamente haces el diagnóstico, sino de paso haces la estratificación de la severidad de la diverticulitis. ¿Y para qué te sirve esto? Para definir qué vas a hacer con tu paciente. Le mandas a la casa, le das antibióticos, le operas, le ingresas, va a terapia intensiva, va a vivir, va a morir. Todo eso te va a decir la tomografía. Y te lo dice gracias a que la tomografía nos permite construir una escala que se llama la clasificación o la escala de Hinchey. Hinchey modificado. Entonces, a partir de esto nosotros podemos definir qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Según la Hinchey modificada, todo empieza desde el grado 0. En el Hinchey 0 es aquel paciente que tiene una diverticulitis, pero únicamente tiene edema de la pared del divertículo. Entonces, esa es la forma más simple y menos complicada de diverticulitis. Debería ser como una fase catarral de la apendicitis, pero en el divertículo. Solamente hay una ligera inflamación de la pared del divertículo que podría ni siquiera requerir tratamiento farmacológico, sino simplemente el reposo digestivo. Ya vamos a ver eso en un rato. Tenemos las Hinchey 1. Tenemos por un lado la 1A, por otro lado la 1B. En la 1A lo que vamos a encontrar es simplemente inflamación del divertículo y cambios en la grasa peridiverticular o periprostática. Es decir, se encuentra un flemón localizado. Vendría a ser la fase flemonosa de la apendicitis, pero aplicada al divertículo. En el 1B ya tengo una pequeña colección, es decir, un pequeño absceso, si ustedes quieren llamarlo así. Hay una pequeña colección, pero es alrededor del divertículo, alrededor del core. Está pegadita al core. Aquí ya hay una colección o un absceso paracólico. Y aquí vienen ya los estadios más complicados, 2, 3 y 4. ¿Qué tiene el estadio 2 de particular? Que hay un absceso, pero ya no está localizado alrededor del colon, sino es un absceso pélvico o un absceso retroperitoneal a distancia. Si tú tienes el divertículo aquí y el absceso está acá abajo. Tú tienes el divertículo aquí y el absceso está acá arriba. Entonces es un absceso a distancia. En el grado 3 ya tienes peritonitis. Es una peritonitis generalizada, pero es una peritonitis química, es una peritonitis inflamatoria. Y en el grado 4, que es el peor de todo, reventó el colon y ya tienes una peritonitis fecal. Y hay heces fecales en toda la pared, en toda la cavidad abdominal. Entonces, en ese estadio, pues como ustedes ya más o menos intuyen, el paciente estará en shock séptico, en un shock séptico de foco abdominal. Una vez que tú tienes esta clasificación, pues puedes separar a los pacientes en 3 grupitos. Este primer grupo de pacientes, con un Hinchey 0 y un Hinchey 1A, habitualmente son pacientes que tú puedes tratar de forma ambulatoria. Si les vas a mandar de alta con tratamiento, ya sea asintomático o antibiótico.
Entonces, el 0 y el 1A son ambulatorios. El 1B es tratamiento hospitalario, clínico, es decir, van a hacer únicamente la administración de antibióticos y observación. Y la clase 2, 3 y 4 es tratamiento quirúrgico. Esta es la división por escala de Hinchey. ¿Cuáles serían los pacientes que nos corresponderían en atención primaria? Pues el Hinchey 0 y el Hinchey 1A. El 1B, empecemos por tratamientos hospitalarios. Antibióticos en el hospital, ceftriaxona más metronidazol, al igual que utilizábamos en la apendicitis aguda, más observación hospitalaria. Y drenaje si es que el absceso es mayor a 3 centímetros. ¿Ya? Lo vamos anotando aquí para que no suba. En el hospital vamos a hacer antibióticos más un drenaje percutáneo. Un drenaje percutáneo lo hace el imagenólogo, no lo hace el cirujano. No es un drenaje percutáneo si el absceso es mayor a 3 centímetros. Estos de acá son para el cirujano, ahí no los metemos, sino simplemente les iniciamos antibióticos y los referimos inmediatamente para eso. Pero ahora, lo más importante, ¿qué hacemos con aquellos pacientes ambulatorios que podemos mandar a la casa? Pues la bibliografía te dice, si tu paciente tiene una diverticulitis aguda Hinchey 0, los estudios como el Diabolo nos dicen que no tendríamos que darle antibióticos, sino simplemente reposo digestivo, dieta blanda y tratamiento sintomático, control de dolor, nada más. Diablo. Así le pusieron el nombre del estudio. ¿Por qué? Estaban creativos, dijeron, ponerle el nombre que impacta. Diablo. Entonces el estudio de Diablo hizo una comparación directa en diverticulitis no complicada y tuvo dos brazos. Un brazo con antibióticos y un brazo sin antibióticos. Y los resultados clínicos de complicaciones, mortalidad, etcétera, etcétera, fueron similares en ambos grupos. Es decir, para este grupo, el uso de antibióticos en realidad no mejora la progresión clínica ni cambia significativamente los resultados terapéuticos. Por lo tanto, se considera que si tienes un Hinchey 0, pues podrías netamente hacer control de síntomas, control del dolor, control de la fiebre, reposo digestivo y observación en domicilio. Para Hinchey 1A, si bien es cierto, hay evidencia creciente de que tampoco se recomiendan antibióticos, en realidad en la práctica clínica sí utilizamos antibióticos para esta patología. ¿Qué antibióticos vamos a utilizar? Sí, la metronidazol sí, pero ¿con qué le vamos a dar metronidazol? Pero está en la casa, doctor. Le puedes dar ciprometronidazol. O si no quieres complicarte la vida, amoxicilina, ácido clorhidrato. Esos son los dos esquemas de elección de antibióticos que los tienes que utilizar para un intervalo de entre 7 a 10 días para el tratamiento ambulatorio. Pero aquí vamos a poner una esquemita grande. Si es que tu paciente vive solo, tiene comorbilidades, vive lejos del hospital, o no tiene un círculo social que lo ayude en caso de que tenga alguna emergencia, a regresar al hospital, déjalo hospitalizado. Porque es un paciente que, si bien es cierto, tiene un riesgo bajo de complicaciones, bajo no es igual a 0. Por lo tanto, el paciente puede progresivamente pasar del Hinchey 1A a un 1B o un Hinchey 2. Y claro, el paciente vive a 4 horas del hospital y tú lo mandaste a la casa y ya no tiene cómo regresar porque no tiene quien lo traiga. Vive solito, el abuelito vive solo. Entonces, esos tipos de pacientes que tú los veas que no tienen las condiciones para poder acceder fácilmente a la atención sanitaria, déjalos ingresados. Si es que es un paciente diabético, por ejemplo, mal controlado, déjalo hospitalizado. Si es un paciente que está inmunocomprometido, déjalo hospitalizado. Si no cumple con ninguno de estos criterios, es un paciente relativamente sano, mándalo a su casa con metronidazol y cipro o amoxicilina más ácido clobulánico y revalóralo en 72 horas. Sí. Dieta blanda, sí, lo más ligerito posible y que no deje residuos, y control sintomático. Entonces le puedes dar algún analgésico, algún antipirético, lo que tú quieras. Pero los antibióticos por 7 a 10 días.
En este caso, como ya dijimos, si es que es un 1B, el antibiótico será ceftriametro o piperacilina tazobactam. Y el drenaje únicamente si es que el absceso es grande, pero siempre haciendo un drenaje percutáneo. Y en los otros casos, pues ya es cirugía y el cirujano decidirá cuál es el abordaje. Profe, ¿qué hacemos si es que el paciente tiene eventos recurrentes de diverticulitis? Y sobre todo dentro de estos eventos de diverticulitis ya tuvo un evento grave, colectomía, o una hemicolectomía. Como les decía antes, el problema de los divertículos es que a diferencia del apéndice, porque son muy parecidos, no puedes solamente sacar el divertículo. En este caso te toca sacar todo el cuerpo. Entonces hay pacientes que por complicaciones de la diverticulitis han sido hemicolectomizados. Entonces, ¿qué tengo que hacer para prevenir? Que el paciente que ya tuvo un episodio de diverticulitis haga cambios en su estilo de vida. Que empiece a comer fibra, que deje de fumar, que deje de fumar, que camine, que baje de peso, que se controle mejor su diabetes, etc. Y una última cosita que no nos debemos olvidar en la atención primaria. Una diverticulitis aguda puede ser un signo indirecto de que el paciente tiene un adenocarcinoma de colon. Y esto es importantísimo porque una vez que el paciente esté mejor de la diverticulitis, que se haya curado, en un lapso entre 6 y 8 semanas tengo que hacerle una colonoscopia. No se olviden que esto es pregunta de examen. Cinco pies. Pero he hecho una colonoscopia, sin colonoscopio, claro, Entonces, repito, si tu paciente tuvo un episodio de diverticulitis, mi papá dice, ese episodio de diverticulitis en realidad puede ser la punta del iceberg de un adenocarcinoma de colon, es decir, se manifestó a través de una diverticulitis. Por lo tanto, una vez que la diverticulitis esté controlada, que el paciente ya no tenga inflamación, le tienes obligatoriamente que hacer una colonoscopia. ¿Sí? Exceptuando si es que el paciente ya tiene una colonoscopia en el último año. Pero si no tiene en el último año, tienes que hacerlo porque podría ser que detrás de la diverticulitis estaba en realidad un adenocarcinoma de colon. Entonces no se olviden de eso, que es importante, y es pregunta de examen. Ya. Cosas importantes, profe, no me queda tan claro que en la diverticulitis hincha y cero no dé tratamiento antibiótico. A mí el instinto me dice que mejor le doy antibiótico. ¿Qué te podría ayudar a definir si tu paciente va a tener o no complicaciones? La proteína C reactiva. De hecho, nos dicen que en el paciente ambulatorio una proteína C reactiva de menos de 50 significa que probablemente no tendrá complicaciones. Y por contrapartida, una PC mayor a 140 nos dice que obligatoriamente tendremos que darle antibióticos. Entonces tienen otra pista, otra guía clínica para definir si es que mismo no o mismo sí antibiótico. Sí, porque aquí nuestro instinto nos dice como, no, dale nomás antibiótico por si acaso. Sí. Pero recuerden que en un paciente adulto mayor, ¿cuál es el efecto adverso común de la ciprofloxacina? En los adultos mayores, sobre todo. Les pongo más fácil, un adulto mayor cardiópata. ¿Cuál es el efecto adverso más común de la ciprofloxacina? La alteración de la onda del intervalo QT. Prolonga el intervalo QT. Y si se prolonga el QT, nos pueden dar una taquicardia ventricular polimórfica o la torsada de Boyce. Entonces, claro, si es que uno está en eso y dice, a ver, alérgico a la penicilina, adulto mayor cardiópata, la única opción es simple. ¿Qué hago? Le haces una PCR, si la PCR está baja, mejor si no le das antibiótico. Pero si está alta, le das. Tengo mi paciente que es una persona con factor riesgo cardíaco. O sea, tendría que hacerle primero la PCR. Claro, la PCR te puede orientar si es que mismo sí antibiótico o si es que mismo no antibiótico. Entonces, todos son ayudas diagnósticas. Recuerden que al final esto es guía y no es no es la ley. O sea, no es como que de ley tienes que darle a tu paciente eso. Siempre tú tienes como médico la última palabra y evaluando al paciente. Pero si tú lo ves con carita de que se va a complicar,
no está mal que le des antibiótico, sobre todo porque dices, no, mira, es diabético, es adulto mayor, vive lejos, si bien es cierto, sí, tiene una hinche y 0, pero la PCR está por ahí en 130, mejor démosle el antibiótico, es completamente válido, pero siempre y cuando tengas una buena valoración de tu base. Antes de avanzar con esto, dudas de diverticulitis, dudas de apendicitis, dígame. Por favor, decir que dice la Grasa pericólica. Solamente se ve edema de la grasa pericólica. Es como el flemón del apéndice. O sea, el apéndice está inflamado y la grasita que envuelve al apéndice, en este caso al divertículo, está inflamada también. Se ve un poquito más brillante en la tomografía. De hecho, eso con un poco de suerte lo puedes ver también en el eco. Sí, pero el eco es muy operador de apéndice, si el paciente está muy extendido o es gordito, que probablemente sea el caso, pues no te va a servir. Por eso utiliza la tomografía. Colección pélvica, creo que dice. Sí, pélvica o a distancia. Ya. Perdón, y la otra dice acceso o Hacer acceso a distancia. Ah, no miento, aquí dice acceso paracólico. Así dice. Listo, entonces no hay más dudas de esto. No. Segurísimos. Pues ahora sí vamos a ver un tema que es pan de todos los días en la atención. Gastroenteritis. A ver, sí. Uno, dos, ¿qué es el debajo de la diarrea? ¿Debajo de dónde? De diarrea. Peritonitis. Ya no escribí pene. No, pero es que tenía. Es que no desayunó. Es que me dio así. También tengo Ya listo, chicos. Hasta ahorita hemos visto prácticamente todo quirúrgico. Sí, apendicitis, diverticulitis, todo siempre termina en cirugía. Pero vamos a ver algo que es pan de todos los días, sobre todo en nuestro entorno, que es la gastroenteritis aguda. Gastroenteritis aguda como causa de dolor abdominal. ¿Qué características de dolor abdominal ocasionan la gastroenteritis? Un dolor difuso, mal localizado, hipocólico, que normalmente suele preceder a las deposiciones y que puede acompañarse de náusea, vómito, fiebre, diarrea. ¿Ya? Esa es la definición clásica de gastroenteritis. Para ir haciendo el diferencial, primero vamos a recordar un poquito de la fisiología, de la fisiopatología y de la semiología de la diarrea, que es lo más importante. ¿Ya? Pues primero vamos a definir qué es una diarrea. En forma muy general nos dicen una diarrea es un incremento en el volumen de las heces o una disminución en la consistencia de las heces. Entonces esto es una definición que nos deja muy abierta. ¿Por qué? Porque no nos dice diarrea es cuando el paciente tiene más de 3 deposiciones. No, nos dice que es un incremento en el número de deposiciones de un paciente. Un ejemplo de esto y que se va a encontrar muy frecuente en la práctica clínica. Si el paciente dice, doctor, yo soy súper estreñido, yo voy al baño cada 3 días y estoy yendo 2 veces al día. Para ese paciente eso ya es diarrea. ¿Ya? Entonces es una definición muy importante porque ya no te pone un número mínimo y te dice que es cuando hay más de 3 deposiciones diarreicas en un día o 3 deposiciones líquidas en un día. Dice hay un incremento en la frecuencia de las evacuaciones. Lo fisiológico para este paciente es que vaya al baño cada 3 días. Sí, de hecho, hace poco tuve una paciente que iba al baño cada 7 días. Sí, pobrecita. El doctor dice que ella ha sido así desde la infancia y porque tiene un colon redundante y un colon largo, entonces ella va al baño cada 7 días. Pues para ella ir todos los días al baño ya podría considerarse una diarrea. Por otro lado, tenemos pacientes que se considera fisiológico que vayan entre 1 y 3 veces al baño. Entonces, si el paciente va 3 veces al baño, para él es lo normal. ¿Sí? No es diarrea. Entonces, recuerden el concepto. Nos dice que es el aumento de la frecuencia habitual de deposiciones para ese paciente o la disminución en la consistencia de las heces. Disminución que la podemos evaluar, como ustedes ya bien saben, por la escala de Bristol. ¿Sí? Entonces, Bristol nos va dando desde las bolitas esas como de conejo hasta deposiciones completamente líquidas y cero sólidas. Estamos de los extremos a los extremos.
pasando de las bolitas, de las salchichitas agrietadas, de las salchichas con forma, de las pastosas, de las mixtas, hasta las líquidas completamente. Pero tenemos tipos y tipos de diarrea. Entonces, si nos acordamos un poquito de la semiología, podemos tener 4 tipos fundamentales de diarrea. Vamos a hacer una tablita comparativa aquí de las diarreas. 4 tipos que de hecho los podemos dividir en 2 grandes categorías: las diarreas inflamatorias y las diarreas no inflamatorias. Cuidado que vea como cuerdo. Y esta primera división es muy importante porque va a depender de esto el tratamiento que tú le hagas a tu paciente. Pues dentro de las diarreas no inflamatorias, a su vez, tenemos 3 tipos distintos de diarrea. Tenemos la diarrea osmótica, tenemos la diarrea secretora y la diarrea mal absortiva. ¿Qué caracteriza cada una? Como su nombre más o menos nos sugiere, la osmótica es cuando hay sustancias dentro de la luz del intestino que tienen un efecto de arrastre de agua. Por ejemplo, los edulcorantes. Sí, los edulcorantes son agentes osmóticos que pueden arrastrar agua y generar diarrea o producir más diarrea si es que el paciente ya lo tiene. Por ejemplo, el manitol, o algo que utilizamos en el hospital a veces sin darnos cuenta, la lactulosa. Entonces, ¿qué hace la lactulosa? Es un agente osmótico que lo que hace es que el intestino, en lugar de absorber agua, bote agua para que puedan salir las deposiciones. Entonces, dentro de las diarreas osmóticas, claro, de ahí es cuando nos interesa saber qué comió el paciente, qué tomó el paciente, para ver si la diarrea que está teniendo a lo mejor no es infecciosa, si no es porque algo comió, algo muy osmótico, mucha carga de azúcares, por ejemplo, mucha carga de edulcorantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué caracteriza esas diarreas? Son abundantes, suelen ser sobre todo líquidas completamente, casi siempre tienen un desencadenante identificado 7 palabras, esencia. y suelen acompañarse de poco o nulo dolor. Casi no duele. Pero una cosa muy importante de las diarreas osmóticas es que tienen distensión. O sea, el paciente está con una panzota hinchado, llenito de gas. Vamos con las diarreas secretoras. Como su nombre indica aquí, hagan cuenta ustedes que los canales, las acuaporinas de los enterocitos hacen un switch, se dan la vuelta. Entonces, en lugar de que absorban el agua de la luz del intestino, secretan agua a la luz del intestino. Esto es un mecanismo de defensa del organismo. Si es que una toxina, por ejemplo, una bacteria o un virus están haciendo de las suyas en el intestino, lo que hace el intestino es lavarlas. Entonces, da la vuelta a las acuaporinas y las diarreas empiezan a eliminar las toxinas o las bacterias. Entonces, ¿qué características tiene la diarrea secretora? Es muy abundante, es líquida completamente, se acompaña de poco o nulo dolor abdominal, y lo más importante, no tiene productos patológicos. Aquí hacemos referencia cuando decimos productos patológicos a la sangre y al moco. ¿Sí? Son diarreas muy abundantes, líquidas, amarillas, verdosas, pero sin moco y sin sangre. Entonces, esto ya nos dice, esta diarrea viene de donde se supone que se absorbe la mayor parte del agua, es decir, del intestino delgado. Esas son típicas de las enteritis, de las infecciones del intestino delgado, y son causadas por virus o bacterias no enteroinvasivas. Entonces aquí vamos a poner virus, como por ejemplo el rotavirus. Les debe haber dado rotavirus o deben haber visto alguna vez un paciente con rotavirus. Sí. Son esas diarreas, pero que son 30 en el día y el paciente dice, doctor, estoy haciendo pipí, pero por atrás. Ya, tal cual. Son los virus.
Y por otro lado tenemos ¿Has visto a las cortadoras bacterias de agua? Así es mi culo. no invasivas, bacterias no invasivas, como por ejemplo la E. coli enterotoxigénica. Entonces son bacterias que no se meten en la pared del intestino, sino que solamente actúan a nivel del agua. Y también tendríamos aquí a las toxinas preformadas. Entonces sí, las diarreas inflamatorias, perdón, las diarreas secretoras también pueden ser infecciosas, ¿sí? Pero son sobre todo virales, bacterianas no invasivas o toxinas. ¿Qué caracteriza las diarreas malabsortivas? La esteatorrea, la grasa. Entonces, ¿qué te va a decir el paciente? Doctor, son diarreas explosivas, fétidas, huelen muy mal y flotan en el baño. ¿Por qué flotan? Por la grasa. Y dejan como en el baño una grasa, como una nata. Entonces es una diarrea malabsortiva. Son esas grasosas, Es como pegar fétidas, con calitas de patas, ¿no? explosivas. Con la grasita ahí. Y si bien es cierto, pueden presentarse más bien en patologías no necesariamente infecciosas como una pancreatitis crónica, sí hay una causa que dentro de las infecciosas puede ocasionar diarreas malabsortivas, que es la giardiasis. Entonces, si es crónica, pues a lo mejor es una pancreatitis crónica o alguna enfermedad de los canales, etc. Pero si es que es aguda, pues a lo mejor piensa en una giardiasis. Y dentro de las causas inflamatorias, pues aquí estas son ocasionadas o por enfermedades infecciosas o por trastornos inflamatorios crónicos como el Crohn o la colitis ulcerativa. Crohn y colitis ulcerativa en nuestro entorno son poco habituales todavía, por suerte, y sobre todo en el contexto de una diarrea aguda, muy poco probable que esto sea un Crohn o una colitis ulcerativa. Entonces yo pienso en enfermedades enteroinvasivas. ¿Cuáles son estas enteroinvasivas? Por ejemplo, las amebas, la disentería amebiana, por ejemplo, la salmonella typhi, fiebre tifoidea, por ejemplo, la shigella, el campylobacter, o la E. coli enterohemorrágica. Y no nos olvidemos del Clostridium difficile. ¿Por qué se caracterizan estas diarreas inflamatorias? Dolor abdominal intenso, productos patológicos en las heces, es decir, moco, sangre en las heces, fiebre, alza térmica, toxicidad sistémica y sobre todo el volumen de las diarreas suele ser escaso. Si no son esas diarreas que vas 20, 30 veces al baño, sino son 2, 3 deposiciones muy babosas con sangre y que se acompañan de muchísimo dolor abdominal. Entonces esas son las diarreas enteroinvasivas. Entonces con esto en mente, bueno, primero me olvidaba, una diarrea aguda es aquella que tiene una duración menor a 14 días. Vamos a poner aquí diarrea aguda menos de 14 días. Sí, 7 días. Y ya con esto en mente, como ustedes pueden darse cuenta, aquí podemos tener dos síndromes. Esas deposiciones que son muy abundantes, que se acompañan de poco dolor, que se acompañan probablemente de nada de fiebre y sin productos patológicos, que podemos llamarle síndrome coleriforme, porque tiene características como el cólera, diarreas abundantes, líquidas, frecuentes que se decidan. Tengo dos tipos de síndrome. Tengo un síndrome coleriforme y por otro lado tengo el síndrome disentérico, que es cuando es una diarrea inflamatoria. Entonces tengo estos dos síndromes que son distintos. El síndrome coleriforme, como el cólera, diarreas abundantes, líquidas, poco dolorosas,
en la cual, como ustedes ya se dan cuenta, el principal problema es la deshidratación que causan en el paciente. Esa diarrea no lo va a matar, pero la deshidratación producto de la diarrea sí. Mientras que en el síndrome disentérico el problema no es tanto el volumen de las diarreas, sino la toxicidad que genera la infección en el organismo del paciente. La inflamación. De hecho, el paciente puede estar séptico con una diarrea disentérica. Entonces, una vez que yo estoy evaluando a mi paciente con diarrea, mi primera función es diferenciar. Mi paciente tiene un síndrome coleriforme o tiene un síndrome disentérico. ¿Ya? Porque de eso va a depender mi tratamiento. En un caso, mi tratamiento va a estar enfocado en evitar que se deshidrate más o reponer la pérdida de líquidos, y en el otro caso va a ser controlar la infección, porque el paciente se puede poner tóxico, se puede morir de sepsis. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Entonces aquí viene toda la parte de la anamnesis y historia clínica que ustedes ya conocen por ser. Preguntar desde cuándo está con diarrea, cuántas diarreas hacen en el día, cuáles son las características de las heces, son amarillas, son verdes, tienen moco, tienen sangre, si el paciente pudo identificar algún desencadenante clave. Sí, doctor, me pegué ahí unas papitas con harta mayonesa de la vecina de la esquina, desde ahí. Entonces, más o menos tienes una idea de cuáles pueden ser los agentes. Sí, doc, me comí un pollito y estaba medio crudo, Campylobacter, por ejemplo. Me comí un arroz bordado, doc, porque no quería desperdiciar, Bacillus cereus, por ejemplo. Entonces ahí tienes tú todas las pistas que te llevan a pensar en X o Y patología. En cuanto a la duración de los síntomas y al inicio de los síntomas, debemos pensar en dos cositas importantes de anoten. Primero, si es que los síntomas empiezan 4, 6 horas después de que el paciente ingirió, eso no es una infección, eso es una intoxicación. Son 4 o 6 horas después, no infección, sí intoxicación. Ya saben que algunas bacterias producen toxinas performadas que liberan en forma de esporas, que contaminan los alimentos e incluso algunas de ellas son resistentes a la cocción. ¿Cuáles son las bacterias que pueden ocasionar esto? Pues el estafilococo o los bacilos cereus. ¿Y dónde están estos microorganismos? Pues por ejemplo, este está en los lácteos y en las cremas. Las cosméticas. Sí, entonces, claro, es la pastelería. Después de comer el pastel en el cumpleaños, doctor, toditos con diarrea. ¿Qué pasó? Probablemente. Y el bacillus suele estar en los arroces. Chaulafán, por ejemplo. Arroz con pollo. Tremendo. Yo creo que el del comité, mi comité. El chifa del comité. Sí, no sé si comiste por ahí en el chifa o te invitaron a la fiesta o compraste el chaulafán y dijiste, no, está bueno botarlo porque me sobró bastante. Y te lo comiste y te dan una diarrea, náusea y vómito. Comiste a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde ya estabas pidiendo perdón, mi hermano. ¿En serio? Es el chaulafán, es la toxina y seguramente es un bacilo serio. Esa enfermedad no tiene una forma emética y una no emética. ¿La por toxinas? La de BCAO sobre todo, según yo. Sí, puede predominar el vómito o puede predominar la diarrea. Sí. Lo importante aquí es el tiempo de evolución. Si tú identificas que después de la comida los síntomas empezaron entre 4 o 6 horas después, no es de infección, sino es una intoxicación. Entonces, ¿qué haces ahí? Tratamiento de soporte más no tratamiento antibiótico. Entonces, para eso más te antes. Si es que los síntomas se producen entre 6 y 8 horas después de la ingesta, debes pensar igualmente en intoxicación, pero por Clostridium perfringens. ¿Dónde está esta bacteria? En las carnes, pollo. ¿Ya? Sí, entonces te fuiste a la parrillada, si por ahí viste que tu amigo, el que estaba preparando la parrillada, como que mucha intención de lavarse las manos no tenía, y con esas manos manipulaba la carne, y después de unas 8 horas de eso empezaste con vómitos o diarreas, es una intoxicación por Clostridium. Así con la carne molida. Sin embargo, si es que los síntomas aparecen más de 16 horas después de los síntomas, o mejor dicho, de la ingesta, eso sí es una infección.
tengamos en cuenta esos intervalos de tiempo cuando estemos nosotros evaluando al paciente. Entonces hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? No, pues el primero se trataría de intoxicación. Sí, o sea, si es que los síntomas son casi inmediatos a partir de que el paciente ingirió, eso es una toxina preformada y por lo tanto ahí el tratamiento es netamente soporte. Ahora, si es que aparece hasta 16 horas después de lo que comió, por ejemplo, ayer en la mañana se comió una salchipapa con alta mayonesa y los síntomas empiezan el lunes, por ejemplo, eso ya es una infección porque son 16 horas después. Ese tiempo de que necesitan las bacterias de los virus para hacer su proceso de derivación, infección, etc. Las infecciones Por ello tienes siempre un tiempo. requieren Ahora, medicación. la siguiente pregunta es, ¿esta diarrea necesita antibióticos o no necesita antibióticos? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es dividirla justamente en un síndrome coleriforme o en un síndrome disentérico. El síndrome coleriforme no siempre va a requerir antibióticos, pero el síndrome disentérico sí, siempre va a requerir. Entonces, en el síndrome coleriforme podría ser que sí necesites antibióticos, como podría ser que no. Y en el síndrome disentérico vas a necesitar antibióticos porque tu paciente está tóxico. Recuerda, en el síndrome coleriforme el problema es la deshidratación del paciente, mientras que en el síndrome disentérico es que el paciente está tóxico y si tú no controlas la infección se va a poner séptico. Entonces, de hecho, las infecciones por salmonela, por ejemplo, te pueden dar peritonitis, ¿sí? Porque se pasan de la luz del intestino a la pared y de la pared a la sangre y tienes tú una sepsis por salmonela de foco digestivo. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, diagnóstico, en algunos casos cuando son diarreas coleriformes, pues el diagnóstico puede ser netamente clínico. No necesariamente vas a tener que hacer exámenes adicionales, pero si te queda alguna duda o crees prudente buscar la causa porque la condición clínica de tu paciente está delicada, puedes apoyarte de un copro con polimorfonucleares. Para ver. Acuérdense siempre de pedir añadido los polimorfonucleares en diarreas agudas, porque el copro parasitario común y corriente no te va a dar este dato, que de hecho tú necesitas para saber si a este paciente le empiezas antibiótico o no le empiezas antibiótico. Si es que el paciente ha estado en contacto con niños o tiene diarreas muy abundantes, podrías solicitarle también rotavirus, antígeno de rotavirus. Pero no siempre, va a depender de las características de la diarrea. Puedes solicitarle también adenovirus. O si el paciente tiene una diarrea mal absortiva, puedes solicitarle también antígenos de YAR. Pero no siempre. Esto de acá, sí. Estos otros van a depender mucho de la clínica del paciente. Y ahora viene lo más importante de todo. Estoy hablando de un síndrome coleriforme. Le pedí copro y polimorfonucleares. Quiero saber si ese coleriforme es bacteriano o es viral. ¿Qué me voy a fijar? Primero, en el pH de las heces. Si el pH es ácido, es menor a 5.5, esto suele ser viral. Si por el contrario el pH es alcalino, mayor a 7, esto suele ser bacteriano. Vamos a fijarnos en la presencia de piocitos. Si los piocitos son abundantes, es bacteriano. Si es que hay moco, seguramente será bacteriano. Y vamos a fijarnos en los polimorfonucleares. Si es que los polimorfonucleares son positivos, eso es bacteriano. Ahora, Doc, salieron polimorfonucleares positivos, pero de hecho el examen me dice que hay predominio de mononucleares. Hay 80% de mononucleares y 20% de polimorfonucleares. ¿Esto qué significa? Pues dependiendo de cómo estén esos polimorfonucleares, te vas a fijar en la cantidad de piocitos.
Si es que los piocitos son escasos y con predominio mononuclear, eso es un virus. Pero si tienes muchos piocitos y tienes predominio de mononucleares, eso es Salmonella, Campylobacter o una bacteria enteroinvasiva o bacterias crónicas. Entonces, si tú tienes polimorfos nucleares positivos, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Pero dentro de esos polimorfos nucleares tienes predominio de mononucleares. Por ejemplo, te reporta mononucleares 80%, polimorfos nucleares 20%. Entonces, si tú tienes predominio de mononucleares, pero poca celularidad, es decir, pocos piocitos, piensas que eso es un virus. Si es que por el contrario tienes gran cantidad de piocitos, pero con mononucleares positivos, piensas en salmonella o en bacterias enteroinvasivas o bacterias crónicas. Y profe, si los polimorfos nucleares salen negativos, ¿qué significa? ¿Qué es un virus? Seguro. 100%. Ahí no hay dudas. Si los polimorfos nucleares son negativos, es viral. Pero es una interpretación bien porque si tú coges y lo sacas, no dice nada. Entonces, esto es clave para tú poder definir, ¿le conviene a mi paciente recibir antibióticos o mejor no le doy antibióticos? Entonces, hasta aquí estamos. Vamos, elección del antibiótico. ¿Cuál es la elección del antibiótico? Si es que es un problema disentérico, yo necesito antibióticos, yo necesito antibióticos que penetren en la pared del intestino, porque acuérdense que si las bacterias son enteroinvasivas, ya están metidas en el intestino. Por lo tanto, tengo 2 o 3 alternativas que son importantes. Acitromicina, ciprofloxacina y nuestro querido trimetoprim con sulfamethoxazol. Entonces estas son las alternativas que yo tengo para diarreas enteroinvasivas. ¿Cuánto de ciprofloxacina? 500 miligramos cada día por 3 días, ciprofloxacina 500 cada 12 horas por 3 o 5 días, o trimetoprim sulfamethoxazol, ya sea la simple o la fuerte, que es de 80 sobre 400 o 160 sobre 800, cada 12 horas, igualmente por 3 o 5 días. Acuérdense, siempre que sea una diarrea de tipo disentérico, siempre antibiótico y siempre antibiótico que tenga efecto sistémico. Ahora, si es que es una infección de tipo poliforme, sin inflamación, pero es de origen bacteriano, puede utilizar rifaximin. Oye, no hizo un KH. Sí, ya sabemos. Yo estuve ese día. ¿Qué es la famosa diarrea del viajero? La diarrea del viajero es un síndrome coleriforme. Entonces, ¿qué usamos? Rifaximina. ¿Qué es la rifaximina? Es un antibiótico endoluminal. No se absorbe en la luz del intestino, sino que simplemente actúa dentro del lumen. Aquí es importante que ustedes consideren que como actúa solo dentro del lumen, si las bacterias ya están metidas en la pared, ya no les sirve el antibiótico. Por lo tanto, no rifaximina en disentería, sí en síndrome colérico. ¿Cuál es la dosis de rifaximina? Pues puede ser 400 miligramos 3 veces al día por 3 a 5 días o 550 bits por 3 a 5 días. Entonces tienen los esquemas de tratamiento antibiótico. Entonces, en un caso, diarrea coleriforme, no siempre antibiótico, para definir si me va a servir o no el antibiótico, puedo hacer un copro con polimorfos. Si es que el copro polimorfos me indica que sí me conviene el antibiótico, puedo dejarle rifaximina, o si no, simplemente tratamiento de soporte. Y por el contrario, si es que es una diarrea disentérica, pues siempre pienso en enteroinvasivas y empiezo antibióticos. Pero antibióticos que actúan a nivel sistémico, como acitromicina, como ciprofloxacina o como trimetoprim sulfamethoxazol. Entonces hasta ahí estamos una parte. Ahora vamos a la parte que tal vez junto con el antibiótico es la más importante. Rehidratación del paciente o prevención de deshidratación. Entonces para esto igual vamos a dividir a nuestro paciente en 3 grados. Vamos a decir, este paciente tiene una deshidratación leve,
este paciente tiene una deshidratación moderada o el paciente tiene una deshidratación severa. Y dependiendo de eso, vamos a ver qué hacemos. Entonces, ¿cómo va a manifestarse mi paciente que tiene una deshidratación leve? Pues el síntoma principal va a ser la sed. Pero tengan aquí cuidado y vamos a poner un pequeño asterisco para que se acuerden. Recuerden ustedes que los adultos mayores ya no tienen sed, a ellos se les pierde el concepto de sed. Por eso van a ver ustedes con sus abuelitos, por ejemplo, que hay que estarles peleando para que tomen agua, porque si no ellos no toman, porque ya no tienen sed. Entonces, claro, en el adulto mayor tú le preguntas al viejito de 80 años, oiga, don Julito, ¿usted tiene sed? No, antes no está deshidratado. No, sí está, pero recuerda que ellos no tienen sed, porque se pierde. ¿Cómo estarán los signos vitales? Normales. No está hipotenso, no está taquicárdico, ¿sí? Solamente tiene las mucosas un poco secas y está seco. ¿Cuánto ha perdido de volumen el paciente? Menos del 3%. Deshidratación moderada. Pues aparte de la sed, aquí sí ya vamos a tener signos compensatorios, como por ejemplo que el paciente esté taquicárdico, ya va a estar oligúrico, la turgencia de la piel está disminuida, es decir, el famoso signo del pliegue va a estar positivo, el paciente va a estar ya con los ojos hundidos. Si tuviera fontanela, le veríamos que la fontanela está hundida, como no tiene, pues no va a y ya la presión arterial, aunque va a estar normal, va a estar limítrofe y con taquicardia. Entonces, esto significa que el paciente ha perdido ya más o menos entre un 6 hasta un 10% del volumen de líquido de su cuerpo. Y en la deshidratación severa, el paciente va a tener signos de shock hipovolémico no hemorrágico. Entonces va a estar con el estado de conciencia alterado, anúrico, el llenado capilar va a estar lento, va a estar la presión baja, va a estar taquipneico, todo lo que ustedes ya conocen de shock hipovolémico. Y eso significa que el paciente perdió más del 10% de líquidos. Por aquí viene lo más importante. Si mi paciente tiene deshidratación severa, así me estoy tolerando vía oral, el tratamiento es vía intravenosa. ¿Cómo, profe? ¿Cómo le hacemos el tratamiento? Tal cual como tratarías un shock hipovolémico. Es decir, lactato rige 20-30 mililitros por kilogramo de peso hasta que mejore el número. Entonces, ¿cómo tratas esto? Hidratación intravenosa con lactato rige 20 ml por kilogramo de peso, que en términos generales será 1.5 litros en la primera hora. Más o menos, ahí tienen un vistazo rápido. Entonces, en este paciente, indicación absoluta de líquidos intravenosos, no negociable. Ya está chocado, nada de tome agüita o vaya a la casa a tomar juguitos, nada. Líquidos intravenosos hasta que mejore la condición clínica y después sí lo podemos ir tratando en las escalas de menor riesgo. ¿Qué hacemos con el paciente con deshidratación leve por contrapartida? Si el paciente tiene deshidratación leve, vamos a aplicar el famoso plan A de la OMS, que ya lo deben haber visto en pediatría o lo van a ver. Entonces, ¿cuál es el famoso plan A? Prevenir la deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle suerito oral entre 150 a 250 mililitros después de cada diarrea. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Prevenir que el paciente siga progresando con la deshidratación. Y ahora aquí la pregunta importante es, ¿el suerito de rehidratación oral de cuál, profe? ¿Cuál de todos le damos? No debe ser osmótico. Sí, todos tienen que ser hiposmóticos, 250 más o menos. Pero comercialmente hablando, cuando tú compras una botellita de Pedialite,
En la botellita de pedalito te dice 45.000 equivalentes, 60.000 equivalentes, 75.000 equivalentes y 90.000 equivalentes. ¿Cuál le vas a dar a tu paciente? Primero por leve, es el más bajo de 45. En casos muy muy leves, 45. Pero la gran mayoría de casos, 75. Vamos a quedarnos entre 45 y 75. Entonces ahí vas entre 45 y 75. Entonces si puedes elegir el pedalito de 45 para que no esté tan salado y el paciente se lo tome sin molestar tanto. Puedes elegir el pedalito de 60, que es el max, que tampoco sale tan malito. Y el de 75, que bueno, ya no es tan agradable, pero va a hacer su trabajo. Entonces le vas a decir a tu paciente y lo vas a colocar con tu puño y letra en la receta. Tomar 250 mililitros por sorbitos después de cada diarrea para prevenir la deshidratación. Los que necesites durante el día dependiendo del volumen de diarreas que tenga el paciente. ¿Ya? ¿Qué hacemos si mi paciente tiene deshidratación moderada? Si es que el paciente tiene deshidratación moderada, vamos al plan B. Y aquí vamos a poner una pequeña nota de objeción. Si tu paciente tiene deshidratación moderada, pero no tolera vía oral, lo vas a tratar con el plan C. ¿Y cuál es el plan C? Este. Porque claro, la deshidratación moderada, si bien es cierto, tu paciente no está grave, pero como tú le das Pedialit y lo vomita a los 10 minutos o a los 5 minutos, pues eventualmente se te va a deshidratar y va a llegar a un estadio severo. Entonces, si tu paciente está en estadio moderado, pero no tolera la vía oral, le vas a tratar igual por vía intravenosa. Pero tal vez no le vas a dar los 20, sino le vas a dar solamente 10 mililitros. ¿Estamos claros con eso? La verdad que es importante la tolerancia de la vía oral. El paciente no tolera, no sueros, vía. Pero sí tolera, ¿qué hacemos? Aquí nuestro objetivo es tratar la deshidratación. Ya no vamos a prevenir, sino vamos a tratar la deshidratación. ¿Cómo? Con suero de rehidratación oral en dosis de 50 a 100 mililitros por kilogramo en un lapso de 4 a 6 horas. Es full, si ustedes sacan la cuenta, es un montón. Si un paciente, por ejemplo, de 60 kilos requerirá entre 3 y 6 litros de suero en las próximas 4 o 6 horas. Entonces, el paciente tenemos que darle, pero, o sea, como generosamente. Así como toman la cerveza el fin de semana, así tienen que tomar el suero. Sin dejar que caiga una gota. Si cae una gota, toma doble suero. Hasta que se deshidrata. Hasta que no se deshidrata. Plan de salud. Y la tercera, como ya les dije, plan C, que ya es hidratación intravenosa. Aquí una cosa es importante. El paciente va a ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es decir, si mi paciente está en plan C, una vez que ya esté compensado, voy a pasarme al plan B. Y una vez que ya no esté deshidratado, voy a pasarme al plan A. Entonces no es que ya le puse el suero y se acabó la hidratación. Cuando pones el suero, tu paciente ya está mejor, ya no está hipotenso, ya se controló la taquicardia, ya está orinando y por lo tanto paso al plan B. Es decir, sale entre 500 y 100, entre 50 y 100, perdón, por vía oral. Y una vez que yo veo que ya está hidratadito, me voy al plan A, que es solamente cuando el paciente tenga diarreas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo en el paciente severo? Los que ustedes ya conocen para shock. Sí. Mantener su estado de conciencia, una diuresis más de 0,5, una PAN mayor a 65, tal cual lo que ustedes ya vieron y ya conocen de shock. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes, interrogantes. También tendríamos que ver la concentración de orina. Sí, o sea, más que la concentración tienes que ver el volumen urinario. Que el paciente tenga más de 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Pues le vas a decir al paciente que si es que es posible, mida cuánto está orinando para poder saber exactamente si ya estás en el hospital. Si es un paciente que está en el hospital, por seguro que tendrás una auxiliar o una enfermera o la auxiliar del auxiliar que te medirá cómo está el volumen urinario de tu paciente. Pero vamos a otro punto ya un poquito menos grave. Profe, el uso de probióticos. ¿Se recomienda probióticos en diarrea? Sí. La respuesta es sí. Los probióticos han demostrado disminuir en un día
la duración de la diarrea. ¿No? Ay, pero un día es poquito. Cuando estás con diarrea, vamos a ver si un día es poquito. ¿Ya? Un día puede ser full. Sí, de hecho, claro, te da diarrea el viernes, el sábado empiezas probióticos, el domingo sigues con diarrea y el lunes para la universidad estás papelito. Entonces sí pesa un día es un día. Pero el problema es que aquí la evidencia es muy heterogénea. Entonces no tenemos todavía dosis, posologías ideales, nada. Aparentemente los que mejor sirven para controlar la diarrea son los Saccharomyces boulardii, Pterogermina y similares, Deoflora, y los Lactobacillus rhamnosus, que son aparentemente los que mejor controlan la diarrea. Pero no hay una estandarización en cuanto a posología, dosis, etc. Pero sí, la respuesta es sí probióticos en diarrea. Y ahora la siguiente pregunta es, profe, ¿y qué hay del uso de los antidiarreicos? Sí se pueden, pero no en diarreas disentéricas. Vamos a ponerle aquí grandote. No. Disentéricas, no antidiarreicos. Entonces, en diarreas disentéricas no antidiarreico. En las coleriformes, sí. Y de hecho ahí es más útil porque recuerden que el problema de las coleriformes es la deshidratación. Entonces me conviene que el paciente ya no tenga tantas diarreas. ¿Cuáles son los antidiarreicos de elección? Pues si ustedes consultan las guías van a decir el loperamida. No tenemos loperamida nosotros, pero tenemos la versión europea de la loperamida que se llama racecadrotina. Racecadrotina. Hidrasec. ¿Cuál es la fotografía retrógrada endoscópica? Entonces este sí tenemos, y este sí tenemos que saberlo utilizar muy bien. Racecadrotina. El Hidrasec. ¿Cómo vamos a utilizar el Hidrasec? Acuérdense que también esto es importante. Dosis de carga de 200 miligramos, es decir, 2 cápsulas este ratito y después una cada 8 horas. Entonces vamos a ver, 200 vendría a ser como bolo inicial y de ahí son 100 cada 8. ¿Cuánto tiempo? No más allá de 2 o 3 días, porque luego el paciente puede quedarse con déficit. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? Es un antisecretor. Cierra los canales de agua, los acuaporinas, para evitar que el paciente siga secretando líquidos en el intestino. Entonces, racecadrotina, 2 cápsulas. ¿Qué otras opciones tenemos de antidiarreicos? La diosmectita. La diosmectita, o también llamado en los comerciales Smecta, si es que les suena tal vez. Este es un polvito, es una arcilla en realidad que tú mezclas con agua y lo que hace es atrapar el agua, ¿sí? Darle consistencia y volumen al heces. Entonces, ¿cómo se administra esto? Un sobre de 3 gramos cada 8 horas. Y tengo el clásico y común bismutol, peptobismol. Sí, lo vamos a dejar al lado porque no tiene mucha evidencia, pero tenemos el peptobismol, que es ese líquido rosado fosforescente que nos va a ayudar mucho. Muy importante, chicos, no se pasen nunca jamás de los jamases de 8 cucharadas por día, porque les va a dar toxicidad cerebral post-bismuto. Máximo 8 dosis, max. Mi abuelita se compró ya me con ese jarabe. Con razón. Ya no va a tener diarrea, pero va a estar cucú. Ahora ya no tiene diarrea. Pues se va a quedar así. Te quedas así, mijo. Yo tengo bismuto en el cerebro. Es permanente. 2 cápsulas de raquín y después Dos. Depende de las prioridades. El daño por la intoxicación es permanente. En algunos casos sí. Si vamos a usar bismutol hasta que se controle la diarrea y no más. Sí. Máximo cada 8, cada 6 o cada 4 horas, exagerando, pero no más de eso. No se pasen de las 8 por día, porque si no al paciente se les va a volar la oreja por mucho más. ¿Ya? Oye, ¿qué otros diarreicos tenemos? Bueno, el diarén y estos fármacos que en realidad pues
No están en las guías, sí tienen algo de evidencia, entonces lo puedes utilizar, tampoco que estén contraindicados. Como sabes, si el paciente mal no me de hacer, entonces le pueden dar de ahí. ¿Qué más? Algo que me estoy olvidando del tratamiento. Bueno, analgésicos obviamente le pueden dar antiespasmódicos, le pueden dar paracetamol, ibuprofeno, metamizol, hidratación, probióticos, antidiarreicos y creo que ya, nada más. Una última cosa y con esto acabamos. ¿Qué hay de la dieta? Dieta temprana. El mensaje aquí es no mantengan mucho tiempo a su paciente sin comer, porque de hecho la reintroducción precoz de la dieta ha demostrado que acelera la recuperación de la mucosa del intestino. ¿Sí? Entonces díganle a tu paciente, yo sé que no tienes hambre, pero trata de comer un poquito. ¿Qué cosa tiene que comer sobre todo? Alimentos sólidos. Sí, olvídense de las agüitas, de los calditos, de las sopitas, de los tecitos. Sí, recuerden que el intestino no puede absorber líquido, de hecho lo que está haciendo es secretando líquido. Y si yo le doy más agua al intestino, no funciona. Por lo tanto vamos a darle un buen arroz con pollo, un raspado verde, yuca, de manera de que todo lo que tú le dices al paciente no comas cuando sos detenido, eso es exactamente lo que le tienes que dar a tu paciente. Eso es muy importante. Y Doc, ¿puedo tomar en lugar de Pedialite, que es horrible, ¿me puedo tomar Gatorade? No. Porque tiene colorante. Hiperosmolares. Los cosas que van a hacer es dar más diarrea osmótica. Entonces no puedes dar el Lipidustic, ni juguito de frutas, ni Gatorade, ni Powerade. Tienes que darle estos de acá. ¿Qué alternativa tienes? Ya si es que el paciente mismo es rudito y no mismo quiere tomarse el Pedialite. Diluir mitad por mitad el Gatorade. Es decir, medio vaso de agua, medio vaso de Gatorade y se lo tomas para que ya no sea tan así de un solito de acá, un solito de acá, nada de acá, nada de acá. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Tengo giardias. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol. Tengo amebas. ¿Cuál es el tratamiento? Eso es fundamental. Ahora, si dudas, preguntas, inquietudes, interrogantes, díganme. Lo que saben decir que, por ejemplo, si es que estás en una situación de emergencia, mezcles agua con azúcar y sal, eso sí. Sí, esa es una forma muy básica de hacer un suerito casero. Sirve justamente porque si uno revisa los componentes del Pedialite, por ejemplo, es agua, glucosa, sodio. Entonces, al final es una forma barata de hacer suerito oral en casa. Entonces, sí, en la rural, por ejemplo, te sirve mucho eso. Es al paciente que hiera agüita, que ponga azúcar, que ponga sal, que le ponga una manzana o un tecito que quiera y se tome eso. Sí, es mucho mejor que el agua. Entonces, sí, eso es. En la rural no vas a tener. No vas a tener Pedialite. Y aparte, se han comprado Pedialite, se van a dar cuenta de que barato no es. Muy barato sale, puede requerir hasta 6 litros de Pedialite, es decir, 12 frascos. Eso vendría a ser más o menos unos $50. A mí me dieron 50 en el hospital. Si hay unos sueritos que vienen en sobre que valen $1. ¿Viste cómo le quedó? Creo que no le quedó. Creería. Si la mamita no tiene, pues que haga agüita con panela en lugar de eso. No, ella estuvo con diarrea. Nos vemos el martes para la prueba.